Desde el auditorio de la Iglesia Casa de Paz, presentamos Una Palabra al Corazón. Hoy, el pastor Jesús Armando Herrera nos comparte el tema Un lugar llamado Calvario, segunda parte. Bienvenidos. Hoy queremos seguir hablando un poquito acerca de aquel lugar llamado Calvario y sus implicaciones. Y para contextualizarnos un poco, porque queremos avanzar, dije, quiero que vaya conmigo al Evangelio según San Juan, en el capítulo número 19, versículo 17 y 18. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 17 y 18. Cuando lo tenga me puede decir amén. Dice la Biblia: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo es Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús, ¿en dónde? En medio. Dijimos que el lugar llamado Calvario fue un lugar de crucifixión donde Cristo fue crucificado por nosotros, pero también donde Cristo llevó nuestras maldiciones, y explicamos que era el tema de las maldiciones y por qué, a la luz de la Biblia, no es bíblico hablar de maldiciones generacionales. Luego dijimos que un lugar llamado Calvario era un lugar de separación donde Cristo fue abandonado por su Padre. Y dijimos que Él había muerto abandonado para que nunca más usted y yo sintiésemos o viviésemos en soledad. Dijimos que un lugar llamado Calvario fue un lugar donde el pecador arrepentido es separado de su pecado. Y que es separado de su pecado gracias a lo que Cristo hizo en la cruz por usted y por mí. ¿Está conmigo hasta ahí? Pero hoy continuamos hablando de un lugar llamado Calvario, y quiero centrarme en algo. Y es que ese lugar llamado Calvario es el lugar donde Cristo recibe el lugar de exaltación. Donde Cristo recibe ¿qué? El lugar de exaltación. Para la tradición y la Semana Mayor, que llaman la Semana Santa, entonces la gente solo por esta semana se porta bien, solo por esta semana tiene cierta empatía espiritual, pero es solo por una semana. Mi madre me contaba que hace años, cuando ella era soltera, ellos iban a pasar Semana Santa a Dorada, y que allí en Dorada, el sábado santo, estaban las discotecas llenas, pero todo el mundo estaba sentado. 10 de la noche todo el mundo sentado. 12 de la noche resucitó el Señor, entonces ahora sí pongamos música y a bailar. Porque antes no se podía, porque el Señor no había resucitado, pero a las 12, que es para iniciar el domingo, ha resucitado, así que ya podemos empezar a disfrutar. Dígale que tiene a su lado, eso es religiosidad. ¿Me estoy dando a entender? ¿Será que ese es el sentido real de la exaltación de Cristo? Es lo que quiero que miremos hoy. Cristo es el centro aún en la muerte. Dice que en medio de él había dos ladrones, aún en medio de la muerte. Y San Agustín dice que de las tres cruces salía un mar de sangre, pero que cada uno cumplía un propósito. Que dos estaban condenados por su pena y a su eternidad, pero había uno que estaba definiendo el destino de la humanidad. Y ese, aún en la muerte, Cristo era el centro. Y el desafío para usted y para mí hoy es que Cristo debe ser el centro de su familia, de su trabajo, de su hogar, de su corazón, de su ministerio, de su vida diaria. Cristo debe ser el centro. El viernes dijimos que cuál era la oración más difícil de hacer y por qué Cristo debe ser el centro. Porque el autor a los Filipenses dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, sobre el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. ¿Por qué? A veces no magnificamos o no entendemos la obra de la cruz. El texto bíblico, Lucas, como médico, usa el término agonía. Y empieza a decir que estando en gran agonía, su sudor eran como grandes gotas de sangre. Rápidamente quiero comenzar a hacer una descripción desde el Getsemaní hasta la crucifixión de lo que tuvo que pasar Jesús y por qué es el Señor de nuestras vidas.
Cuando Jesús comienza a sudar sangre, por muchos años se quiso hacer una aplicación teológica o una interpretación de la sudoración de sangre. Pero como Dios es perfecto y Él todo lo hace bueno, ¿cuántos lo creen? En el siglo XII o XIII se registró otro caso de alguien que sudó sangre en Europa. Y los médicos se dieron cuenta que una vez más lo que la Biblia dice es real, porque es la palabra infalible e inequívoca de Dios. Entonces lo primero que hace Jesús, y lo vimos el viernes, por eso no voy a entrar a profundidad, es que está en un conflicto y en una angustia tremenda porque sabe lo que viene. Y por eso hablábamos de la oración más difícil de hacer o de elevar, que implica. Pero físicamente, humanamente reacciona sudando sangre. Los médicos conocen este término como la hematohidrosis, o es cuando los vasos capilares se dilatan, las glándulas sudorípidas se mezclan con el sudor y la gente o el ser humano suda sangre. Este es el resultado de una ansiedad. Pero lo curioso de eso es que la ciencia comprobó que cuando alguien suda sangre, eso provoca que la piel quede frágil y tierna, expuesta al dolor. Entonces en el Getsemaní Jesús suda sangre por ansiedad, por algunos dicen que por el conflicto que está viviendo, lo que vimos el día viernes. Pero lo curioso de esto, y quiero que tenga presente, es que la sudoración de sangre o la hematohidrosis genera que la piel quede sensible. Algunos médicos la llaman piel tierna, sensible al dolor. Estando allí Jesús, y es lo que me llama la atención, el texto bíblico dice que después de orar, le dice: levántense y se acerca el que me entrega. Y viene nuestro amigo Judas con toda su comitiva y entregan al maestro. La mayoría de médicos, de forenses, y miraba algunos estudios de forenses españoles, de médicos colombianos, que empezaban a hablar de todo el suplicio de la cruz. Y me llama la atención que un forense muy conocido, José Cabrera, un doctor llamado Júdica Cordiglia, y Telmo Salas, otro doctor peruano, sacan las siguientes conclusiones del descenso de Jesús de Getsemaní, la latigación. Dicen que el vértice izquierdo de la nariz hay una zona excoriada y contusa con fractura de cartílago nasal. Los labios y el mentón, los bigotes y la barba están impregnados de sangre. Regueros de sangre salen de sus narices y llegan hasta la barba. Los pulmones están maltratados. Precisamente allí, dice el forense José Cabrera, precisamente allí donde confina el cartílago con el hueso nasal, la nariz inicia una ligera desviación hacia la izquierda. Se trata evidentemente de un bastonazo propinado por un palo más bien corto utilizado por los romanos, que era redondo, de un diámetro máximo de 4 a 5 centímetros. El golpe que lo descargó tuvo que ser un sujeto que estaba ubicado a la derecha de él, agrediéndolo y golpeándolo con el bastón de derecha a izquierda. Entonces la mayoría, y fue un dilema que me pareció interesantísimo de algún libro que estaba leyendo sobre de qué más murió Jesús. Baja del Getsemaní, dice la escritura, ha sudado sangre, lo golpean. Isaías y algunos se inclinan por la postura bíblica, por alguna profecía del profeta Isaías de que arrancaban sus barbas. ¿Alguno se ha alguna vez afeitado con una cuchilla que llaman poma? Cuando ya la cuchilla está vieja. Pero usted se ha tenido esa cuchilla que se jala la piel y usted le jala un pelito. Dicen algunos estudiosos que a Jesús le arrancaron las barbas. Entonces, como resultado de eso, su rostro tuvo que inflamarse. Algunos miran el texto de Mateo donde dice: entonces ellos comenzaron a escupirle la cara, a darle bofetadas diciendo: Cristo, adivina quién te pegó. Y hay una profecía en Miqueas 5 que dice: con golpes de vara hirieron la mejilla del que era el juez de Israel. Jesús empieza a bajar, acordémonos que su cuerpo está débil por la sudoración de sangre, sus barbas han sido arrancadas, su rostro está inflamado, su nariz, si fue o no golpeada o rota, desviación del tabique, sangre, y él empieza a bajar. Y llega a una tortura que es la flagelación. Dice la escritura que ¿cuántos latigazos le dieron? ¿Cuántos latigazos le dieron?
39. Justo González, historiador del primer siglo, dice que a los condenados a ser flagelados los encorvaban y los ponían en un cepo. Y ya les voy a explicar cómo era la flagelación. Pero eran tanta la barbarie de los romanos que al lado donde estaba el condenado tenían un barril con agua salada. Muchas veces el condenado se desmayaba por el dolor. Y lo que hacían los romanos era vertir el agua salada sobre el trozo de carne que era la espalda. ¿Usted alguna vez ha tenido una ampolla en su boca? ¿O un chismoso? No sé si por castigo o no del Señor, pero lo ha tenido. ¿Y le ha entrado sal? Duele en el alma. Dicen los estudiosos que el instrumento usual era el azote corto llamado flagrum. Era una caña con 3 tiras en cuero y cada tira tenía otras 3 tiras. O sea que un azote, un golpe eran ¿cuántos golpes? 9 golpes. Tenía metal, puntas de metal, hueso y algunos dicen que también tenía pedazos de vidrio. Así que un azote, tenía bolas de plomo. Así que un azote implicaba, un golpe eran 9 golpes. La función era que las balineras rompieran las costillas y que los huesos y el vidrio o el metal donde pegara rasgara la piel. Los estudiosos dicen que Jesús tuvo que recibir casi, mal contados, 200 o 300 golpes. Dice otro médico que las espaldas de su víctima, las bolas de hierro, causaban profundas contusiones y hematomas. Las cuerdas de cuero con los huesos de oveja desgarraban la piel y el tejido secular subcutáneo, que en algunos casos quedaba al descubierto la columna vertebral de lo profundo que rasgaban. Un historiador dice que Jesús recibe más de 300 impactos. Pero quiero leerle algo que está en el Salmo 129:3. Dice: sobre mis espaldas araron los aradores e hicieron largos surcos. ¿Cuántos saben qué es arar la tierra? ¿Cuál es la función de arar la tierra? Que los bueyes con unas cuchillas van cortando. Hoy en día es máquinas donde cortan. Jesús dice: sobre mis espaldas araron los aradores e hirieron largos surcos. Por eso cuando uno de los médicos dice que la espalda quedaba tan desgarrada que la espina dorsal a veces quedaba expuesta debido a los cortes profundos. Los latigazos iban desde los hombros pasando por la espalda, las nalgas y las piernas mientras continuaba la flagelación. Rasgaban hasta los músculos. Y un historiador describe de la manera más cruel, dice lo siguiente: la carne de los hombros caía en sus espaldas, la carne de sus espaldas caía sobre sus piernas y la carne de sus piernas caía a sus pies. Dice que Jesús era una masa de carne y sangre en su espalda. ¿Y por qué? Para que usted y yo viniéramos cada domingo simplemente a levantar las manos y seguir entre semana una vida de pecado y desorden. Para que usted a mí nos enseñaran que tenemos que pedirle y Él tiene que darnos. O para que usted y yo valoráramos realmente el sacrificio de Cristo en la cruz. Y perdóneme que me emocione, pero mirando esto, yo decía: cuánto me amaste, Señor. Y de dónde me salvaste. Y cuánto sufriste solo por amor. Y me duele que la gente no valore lo que Cristo hizo por usted y por mí en una cruz. Y que vivamos un evangelio mediocre o lleno de favoritismos, pensando que Dios está en la obligación de cumplir mis caprichos, cuando sufrió lo que tenía que sufrir en la cruz. El doctor Rubén Darío Carmejo dice que sin compasión y misericordia alguna, la víctima podía experimentar un dolor tan grande que le llevaba una conmoción hipovolémica. Decía que la conmoción hipovolémica es decir que la persona sufre efectos de la pérdida de una gran cantidad de sangre. Esto causa 4 efectos en la persona. Número 1, el corazón se acelera para tratar de bombear sangre que no va a llegar. Número 2, baja la presión sanguínea, lo que provoca un desmayo o colapso. Por eso era que los romanos en su barbarie depositaban agua con sal a la herida abierta en la espalda.
a la carne viva. Número 3, los riñones dejan de producir orina para mantener un volumen restante y compensar la pérdida de líquidos. Número 4, las personas comienzan a sentirse sedientas porque el cuerpo ansía fluidos para reponer el volumen de sangre perdidos. Y no había llegado a la cruz. Por eso cuando de la manera más arrogante decimos, pero ¿por qué Jesús tiene que ser mi Señor? Porque sufrió y padeció por su pecado y por mi pecado, porque usted y yo éramos dignos de muerte. Pero dice la Biblia que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros y padeció de la manera más bárbara que tenía que padecer, solo por amor. No hay una respuesta lógica sino el amor. No era más fácil que Dios destruyera este mundo e hiciera una humanidad o una creación nueva de un grupo de hombres que le adoraran y le sirvieran nomás. Pero en su inmenso amor pone a su Hijo al padecimiento más extremo. Dígale al que tiene a su lado, solo por amor. Después es levantado. Y me encanta mucho una descripción gráfica que hace un autor que dice que Jesús, aparte de eso, ya veía tener fiebre, infección en sus heridas. Le ponen un manto púrpura para burlarse de él. Dice que según la tradición tenían que haber entre 400 y 600 personas gritándole, maldiciéndole, golpeándole. Y luego colocan una corona de espinas, dice el escritor bíblico, sobre su cabeza. Fue colocada sobre su cabeza como un emblema irónico de esa realeza. Pero me llama la atención cómo era la corona de espinas, porque me llamó la atención un estudio que hicieron sobre el tipo de plantas que crecían en el Medio Oriente. Hay una fuerte tesis que dice que en Palestina abundaban los arbustos espinosos y que los romanos normalmente utilizaban uno que se llamaba Sisyphus, llamado espina cris, de espinas agudas, largas y curvas, que la función era irritar gravemente los nervios cerebrales o de la cabeza, causando dolor intenso. Eran tan estratégicos en su manera de torturar que la mayoría de médicos o comentaristas dicen que no fue la corona como solamente la que se ve, sino que era una que recubría la cabeza desde debajo de la base de las orejas hasta pasando por encima de las cejas, donde la cabeza le entraba más de 35 espinas. Pero después se levanta, y me encantó una pregunta que alguien hizo y dijo: ¿cómo un hombre tan terriblemente azotado y desangrado podía seguir levantándose? ¿Por qué Jesús se seguía levantando? Luego toma el patíbulo, que es la parte de la cruz. Acordémonos que viene su cuerpo flagelado, lastimado desde la sudoración de sangre, su espalda destruida, fiebre, llaga, todo lo que han dicho los médicos, formación de llagas. Ha habido un dilema si Jesús cargó o no solo el patíbulo, que es la parte horizontal de la cruz, o si cargó toda la cruz. Mirando un poquito, el patíbulo, que era la parte horizontal de la cruz, pesaba solamente el patíbulo 110 libras. ¿Quién pesa aquí 110 libras? Porque miran a Helber, chetón y todo, pero bueno. 110 libras, 55 kilos. Y decían, ¿cómo un hombre? Si cargó toda la cruz, eran 120 kilos. Explíqueme usted cómo una persona que físicamente está con infección, está desangrada, es un trozo de carne viviente, porque así lo describen trágicamente algunos autores. Era un pedazo de carne ensangrentado, botando pus por la infección. ¿Cómo recorre 600 metros o 1 kilómetro en un camino destapado y polvoriento? Porque fue lo que Jesús tuvo que recorrer. Hay un médico que está haciendo una tesis diciendo que Jesús tuvo que destruir sus rodillas. Por eso le ayudaron a llevarla. La pregunta es ¿por qué?
Dígale al que tiene a su lado, solo por amor. Dígale al que tiene atrás suyo, solo por amor. Uno de los médicos que hace toda una exposición acerca del dictamen y de la muerte de Cristo dice que a esta altura, todo lo que había pasado, Cristo ya tenía pericarditis serosa traumática, que es la inflamación de la capa externa del corazón. El dolor era impensable. Y dígale que tiene a sus lados, pero no ha llegado a la cruz. No ha llegado a la cruz. Quiero que no sé si a usted alguna vez le ha pasado, ¿a cuántos se rasparon alguna vez una rodilla? ¿A cuántos se les pegó la media o el pantalón en la... Y cuando usted se lo arranca, ¿qué pasa? ¿Duele o no duele? ¿Cuántos fuimos tan niñas de que teníamos una curita y la poníamos en agua caliente para quitarnos eso con... Digo niña no despectivamente, sino que el dolor es muy malo y uno como que no. Hay un historiador que dice que Jesús va caminando con su cruz, un trozo de sangre, le quitan la cruz y que los soldados romanos toman la túnica y se la rasgan, se la arrancan. Dicen que su sistema nervioso tuvo que colapsar y queda desnudo. ¿Se imagina el dolor de haber arrancado sus vestiduras pegadas a su llaga y a su cuerpo ensangrentado? Quiero que piense por un momento en eso para cuando usted esté pidiendo, y perdóneme la expresión, cosas absurdas a Dios y Dios no se las dé, usted entienda que es que ya le dio lo que le tenía que dar, que no está en la obligación de darle nada más. ¿Me estoy dando a entender? No está en la obligación de darle nada más. Ya nos dio lo que más valía, que era su Hijo, para que usted y yo muriéramos en la cruz. Por eso es que entienda que si usted no comprende que un evangelio necesita de la cruz y que la cruz implica sufrimiento, no es un evangelio verdadero. Necesitamos entender que el ejemplo lo dio el Señor Jesús y que tenemos que vivir como Él nos llamó a vivir. Lo colocan en el piso, dicen los evangelios, y le clavan. ¿Cómo eran los clavos? Los estudiosos dicen que eran clavos de 13 a 18 centímetros, afilados hasta terminar en una punta aguda. Las imágenes muestran la palma, pero anatómicamente la muñeca hace parte de la mano. Por eso es que Jesús no podía haber sido clavado de la palma porque el peso del cuerpo no aguantaba, así que fue de la muñeca. Pero me llama la atención algo y que dice uno de los... Hay un médico muy conocido en el ámbito que habla de todos estos temas, que es el doctor Frederick Sugip, y él dice lo siguiente: el clavo atravesó el nervio mediano. Ese es el nervio mayor que sale de la mano y quedaba triturado por el clavo que lo martillaba. Ese dolor es similar a uno que siente cuando accidentan. ¿Usted alguna vez se ha pegado en esta parte del codo? ¿Cuántos se han pegado acá? ¿Y qué siente? Dice el doctor Frederick que al enterrar el clavo es como si el nervio, que cuando usted golpea el codo, lo hubieran cogido y lo hubieran tensionado hasta totearlo. Eso está hablando este doctor en un estudio que hace. Dice, ese es el nervio mayor que sale de la mano y queda triturado por el clavo que lo martillaba. En el nervio llamado cúbito, pero ahora imagínese tomar unas pinzas y presionar hasta triturar ese nervio. Dice que una idea de eso nos da el dolor que experimentó Jesús cuando lo clavaron en la cruz. ¿Está conmigo hasta ahí? Cuando lo clavaron en la cruz. La perforación del nervio medio de las manos por un clavo puede causar un dolor tan increíble que la morfina no lo puede quitar. ¿Alguna vez usted le ha dado cálculos en los riñones? A mí me dio cálculos hace poco, no porque estuviera en pecado, porque soy humano. Y me dio cálculos. Hay gente que dice que los cristianos no se pueden enfermar, entonces tampoco van al baño, pero bueno. Y me dio cálculos porque soy humano. Y yo me sentía morir. Mi esposa puede ser. Y yo no me considero flojo para los dolores, pero y me aplicaron droga durísima. A lo último me dieron morfina y me recomendaron. Y eso medio me calmaba. Y yo asimilaba eso con lo que Jesús pudo vivir en la cruz.
y luego un cuerpo destrozado como está, levantan el madero. Hay un historiador que dice que hasta antes de todo esto, él dice, y quiero leérselo textual porque me pareció interesante lo que él dice. El dolor era tan insoportable que literalmente no existían palabras para describirlo. Se inventó una palabra llamada excruciante, que significa martirio de la cruz, para describir lo que era la tortura de la crucifixión. El doctor Frederick Farrar termina diciendo: una muerte por crucifixión parece incluir todo lo que el dolor y la muerte pueden tener de horrible y espantoso: vértigo, calambre, sed, inanición, fiebre, tétano, vergüenza, humillación, larga duración del tormento, horror de la anticipación, mortificación de las heridas no cuidadas, simplemente una sinfonía de dolor. Conclusión y dictamen de la mayoría de estudiosos: Cristo muere por asfixia, ruptura de corazón, paro cardíaco, acumulación de fluido en la membrana que rodea el corazón, llamada efusión pericardíaca, al igual que alrededor de los pulmones, llamado efusión pleural. Pero todo esto me llamó la atención cuando un comentario dice lo siguiente: Cristo reinó desde la cruz. ¿Cristo reinó desde dónde? Desde la cruz. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida por muchos. Fue lo que Jesús enseñó en la cruz. ¿Sabe algo? La salvación de los hombres es la razón misma y es la causa por la que Cristo da su vida. Juan capítulo número 3, y quiero que vaya conmigo hasta allá. Versículos 16 y 17. Creo que necesitamos entender el valor de este texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que cada vez que usted me pregunte por qué Jesús es el Señor de mi vida, y por qué Jesús es el que tiene el control y la autoridad, y por qué se le dio un nombre sobre todo nombre en el cielo y en la tierra, es porque lo que sufrió y padeció fue solo por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a usted y a mí, que no merecíamos ese amor. Por eso, y perdóneme que se lo diga de esta manera, con Dios no se juega. ¿Qué obtuvimos con la muerte de Cristo? No solamente la salvación y la vida eterna. Pablo habla de que hemos sido justificados. Aparte de todo lo que padeció, Romanos capítulo 5 dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esto quiere decir que no importa la vida de pecado que usted haya llevado, su naturaleza o su inclinación a pecar, el día que usted llega a Cristo y realmente nace de nuevo, y se lo digo hoy como se lo dije hace 2 domingos, no por una oración, sino porque usted ha entendido lo que Cristo hizo en la cruz, y ha entendido que merecía el infierno, y ha entendido que merecía la condenación, pero ha entendido que Cristo le amó tanto que sufrió y se entregó por usted. Y cuando usted experimenta la salvación y el amor de Dios, su vida cambia. Y cuando su vida cambia, usted entiende que es justificado. ¿Esto qué quiere decir? No que Dios lo declara inocente, porque declarar a alguien inocente es que tiene un prontuario. Así usted lo cogen por homónimo, lo pueden coger preso hoy en día y lo meten a prisión, y usted sale de prisión porque demuestra su inocencia. En sus antecedentes va a aparecer que estuvo preso, pero que fue inocente por una equivocación. Pero cuando usted es justificado por lo que Cristo hizo, Dios a usted y a mí nos ve como si nunca hubiéramos cometido pecado, como si nunca hubiésemos hecho ningún mal. Pero solamente cuando aprendemos que por la obra de Cristo somos salvos realmente.
Por eso la invitación no es que usted espere una Semana Santa para entender lo que Cristo hizo. La invitación es a que, como Juan nos describe, y en el medio de él habían 2 ladrones, y me encanta lo que habla el comentarista, aún en la muerte Cristo fue el centro. Entienda algo hoy: Cristo quiere ser el centro en su vida, en su hogar, en su familia, porque es el único que lo merece, y porque usted y yo sin Él nada somos. Nada somos. Así que yo quiero que usted en esta mañana medite en algo. ¿Realmente Cristo es el Señor de su vida? ¿Realmente usted da evidencias de haber sido salvo? Ayer hablaba con alguien y me decía: pero es que uno es cristiano, pero uno sigue teniendo sus mismas luchas. Claro, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos luchas? Y luchamos con pecado, pero eso no lo justifica para que usted se revuelque en su pecado. Eso no lo justifica, porque ahora usted y yo, dice la Escritura, estamos revestidos del nuevo hombre creado según Dios en Cristo Jesús. Es decir, que ahora yo tengo la capacidad de gobernar mi cuerpo. ¿Cómo así, pastor? Si peca es porque a usted se le antoja pecar. Si hace lo malo es porque usted decide hacerlo. Porque en Cristo ya Dios le ha liberado del pecado. Usted necesita entender que Cristo lo dio todo por usted, para que usted asuma un compromiso real y genuino con Dios. Por eso quiero que usted por un momento cierre sus ojos donde está. Si cree que esta enseñanza le aportó para la edificación de su vida espiritual, le invitamos a que se sume a las miles de personas agradecidas con un aporte voluntario a la cuenta de ahorros Banco Caja Social, número 2409-2938-984. Ahorros Banco Caja Social, a nombre de Iglesia Cristiana Casa de Paz. Esperamos tu aporte. Conoce más de nosotros en nuestro fanpage de Facebook, Casa de Paz, Iglesia Cristiana. Iglesia Casa de Paz. Más que una iglesia, una familia.